Amigo televidente, qué bueno saludarlo de nuevo en nuestro programa. Queremos hablar acerca de el gran desafío que significaba para la iglesia comenzar el cumplimiento de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le había dado. Recordemos que Israel rechazó a Cristo y rechazó ser el portador del mensaje de salvación. Y Dios determinó levantar al apóstol Pablo para que llevase el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a los gentiles. Los gentiles era todo el resto del mundo que no era judío. De tal manera que si usted no tiene sangre judía, entonces usted es un gentil como yo. Y el evangelio debería de ser predicado a todas las naciones del globo, a todo el planeta que quizás el mundo de la antigüedad no conocía. En ese tiempo difícilmente había posibilidades de viajar lejos. Los medios de transporte eran marítimos, pero siempre viendo la costa, siempre viendo habían ciertas ubicaciones, faros que le permitían a los barcos navegar con relativa seguridad para no extraviarse. O sea, era muy difícil llegar muy lejos. Pero el Señor Jesús dijo que el evangelio debería de ser predicado hasta lo último de la tierra. Y se levantó el apóstol Pablo. Se levantó y vamos a ver en este mapa una ilustración de lo que significaba este inmenso desafío para la naciente iglesia, el cumplimiento que el Señor Jesucristo les había dado en la gran comisión. Veamos el mapa. Aquí está claramente la ciudad de Jerusalén, Judea. Desde aquí es que tenía que partir el mensaje del evangelio para todas las naciones. El mundo conocido era prácticamente todo el imperio romano, toda esta zona. Era zona, es decir, lo que es la capital de Roma, Italia, hasta España. El apóstol Pablo dice en la Biblia que viajó hasta España. O sea que ya había un mensaje de la palabra predicado en esas localidades. Nosotros tenemos que entender que quizás ahora en día este territorio nos parezca muy pequeño, porque ahora este territorio lo sobrevuela un avión en cuestión de horas. Es fácil viajar desde Londres a Jerusalén en cuestión de pocas horas, pero en aquellos años, amados hermanos, hace 2000 años, significaba largas travesías en barco, eran meses y hasta años para ir de un lugar a otro. Por eso es que es importante que nosotros midamos la geografía. Estamos hablando de que en línea recta desde Jerusalén hasta Roma hay más de 2000 kilómetros. Tenemos que entender que 2000 kilómetros es una gran distancia para caminar a pie o aún en caballo o en un tipo de carruaje. Y esa era la forma en cómo el evangelio tenía que ser comenzado a predicar. El evangelio comenzó a predicarse en la ciudad de Jerusalén. Es decir, el primer día, el día de Pentecostés, dice la Biblia que se convirtieron más o menos 3000 personas con el primer mensaje del apóstol Pedro. Glorioso inicio, glorioso cumplimiento. Jerusalén creyó en el mensaje de salvación y la iglesia empezó a tomar una dinámica, ¿sí? y una organización que está preciosamente relatada en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata más o menos hasta el año 60 que todavía el apóstol Pablo vivía y quedó prisionero en Roma antes de comparecer ante el emperador Nerón. Sucedieron acontecimientos en el imperio romano que mostraban la profunda corrupción, ¿sí?, que había en la cabeza del imperio. Emperadores como Calígula que siguieron posteriores a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mostraron como un poder absoluto como el que este emperador es nefasto tuvo, ¿sí?, lo llevó hasta la propia locura. Calígula, al igual que Nerón, quizás fueron los peores y más depravados emperadores
de Roma, y vivieron todos ellos en el transcurso del libro de los Hechos. En el transcurso del libro de los Hechos, amados, prácticamente se puede decir que el apóstol Pablo escribió también paralelamente sus epístolas. Las epístolas, amados, que tanto edifican a la verdadera iglesia cristiana, fueron escritos en esos quizás 40 años que siguieron a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios se escribieron, es decir, en una época quizás posterior. No hay una certeza totalmente absoluta de las fechas en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. No venían fechadas las cartas y no venían fechados tampoco los evangelios. Pero los historiadores, los eruditos en historia bíblica han determinado que los libros del Nuevo Testamento terminaron de escribirse alrededor del año 100 con el Apocalipsis del apóstol Juan. Pero ¿qué pasó en esos días posteriores al nacimiento de la iglesia? La iglesia comenzó llena del Espíritu Santo, comenzó a obrar a través de los apóstoles con señales que ningún hombre antes había hecho por medio de la fe. Porque, amados, la iglesia verdadera camina por fe. Así dijo el Señor Jesucristo que tenía que proclamarse el Evangelio, lleno del Espíritu Santo y declarando por fe el mensaje de salvación. La gente iba a recibir a Cristo sin verlo visiblemente. La gente iba a recibir a Cristo creyendo el poder de la palabra que estaba declarando su testimonio, las cosas que Él nos había enseñado. Y así comenzó la iglesia. La iglesia primera se llama la iglesia apostólica porque los apóstoles fueron los que quedaron a cargo de la iglesia inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor. Ellos fueron, y no fue Pedro el líder de la iglesia. El líder de la iglesia fue Jacobo o Santiago, como quiera llamarlo. Él fue el que quedó prácticamente a cargo de la iglesia en Jerusalén. Él fue el que presidió el concilio de Jerusalén. En el año, prácticamente el año 40 fue que se dio, en el año 50 se dio el concilio de Jerusalén, cuando se tuvo que resolver la disputa si el evangelio, la palabra de salvación, era solamente para judíos o también para los gentiles. El concilio de Jerusalén resolvió que el evangelio iba a ser para todo el mundo, como el Espíritu Santo mismo les confirmó que así se debía de dar. Y así fue que el apóstol Pablo comenzó, es decir, con ese espíritu evangelístico a organizar sus viajes misioneros. El libro de los Hechos relata 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo, levantado por Dios para llevar el mensaje a los gentiles, lo empezó a desarrollar. Pablo salió de las tierras de Israel. Pablo se embarcó para Chipre, luego se fue para Asia Menor, luego se embarcó a todo el territorio macedonio griego, y Pablo llevó el mensaje de salvación a las tierras de Tesalónica, Corinto, Atenas, y luego regresaba a Jerusalén y a la iglesia de Antioquía, que era realmente la que lo había enviado. Todas esas historias están bellamente escritas en el libro de los Hechos y se dieron aproximadamente entre los años 40 y 60. El apóstol Pablo murió en el año 68 por el decreto de persecución que había emitido el emperador Nerón. Nerón, un rey, un emperador cruel romano, ¿sí?, tuvo la ocurrencia de incendiar la ciudad de Roma. Es una locura, pero es que, amado amigo televidente, no nos tenemos que extrañar cuando un gobernante revestido de poder absoluto, es decir, comienza a caminar con esos desaciertos en su cabeza. Si él se cree Dios, si él cree que todo lo que hace tiene que ser tolerado, va a inflamar su cabeza con ideas extraviadas, diabólicas. Y el incendio de Roma, que ocurrió en el año 64, tenía que buscar un culpable
culpable porque la destrucción fue muy grande y el emperador no estaba dispuesto a admitir su culpabilidad. Y cuando el emperador se vio confrontado para dar con los responsables de ese incendio, no tuvo mejor idea que culpar del incendio a los cristianos. Vea bien, estamos hablando del año 64, 30 años después de la muerte de nuestro Señor, y ya los cristianos 30 años solamente después, a una distancia tan grande de Jerusalén, ya habían hecho un impacto tan grande en esa ciudad capital del imperio que no desperdició Nerón la oportunidad para deshacerse de esos molestos cristianos a través de un edicto de persecución que él mismo fue el que promulgó para que en Roma fuera delito de pena de muerte ser cristiano. Y así la historia nos relata los horrorosos suplicios, oiga bien, horrorosos suplicios que estos hermanos en Cristo comenzaron a padecer por causa del nombre de Jesús. Se resistían, los cristianos nunca reconocieron al emperador como Dios. Los emperadores romanos se decretaban a ellos mismos dioses y querían como dioses ser adorados, pero negarse a adorar al emperador significaba sentencia de muerte, y los cristianos no admitían la adoración a un Dios falso. Ellos adoraban solo a Dios y solamente decretaban su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí fue donde Nerón aprovechó para someter a los cristianos a tormentos tan horribles que las crónicas antiguas relatan que estos cristianos perseguidos por Nerón fueron, es decir, levantados como antorchas humanas. Ellos construían un garfio que atravesaba los miembros, es decir, musculares de la víctima, y lo colgaban y lo embarraban en brea y lo hacían morir, es decir, quemado, vivo, es decir, iluminando de noche las calles asoladas por el incendio. Amados, siempre el hombre se caracterizó desde la antigüedad hasta hoy por la crueldad con que ha tratado a sus enemigos, y Nerón marcó hacia los cristianos un odio encarnizado que la misma historia lo ha calificado, la historia secular lo ha calificado de bestial. Los cristianos enfrentaron ese tipo de oposición desde el primer momento. Todos los apóstoles murieron martirizados, y eso es un testimonio que tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo de la verdadera iglesia cristiana. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga.